Ahí va. Ahí está. Bueno, bienvenidos a todos, son un montón. Bienvenidos a todas. Mi nombre es Daniela, yo soy la directora de discapacidad. Estoy acá entre varios, pero a Mariana Moreno del área de salud. Yo soy del área de discapacidad en representación de la municipalidad. Les queríamos hacer una introducción muy cortita de por qué estamos hoy haciendo este curso. Estamos haciendo este curso porque ya hace más de un año estábamos trabajando con una mesa, mesa que le pusimos Cannabis San Martín, donde participan familiares de personas que utilizan el aceite de cannabis, o usuarios del aceite de cannabis, profesionales de la salud, áreas del municipio y cultivadores. Entre todos venimos trabajando hace un tiempo y hicimos una ordenanza que para nosotros es un orgullo, una gran ordenanza donde se aprobó en diciembre incorporar el cannabis terapéutico a el sistema de salud del municipio. Estamos trabajando en la reglamentación de esta ordenanza, que bueno, salieron en muchos municipios varias parecidas, pero esta la verdad que es un poco bastante amplia, por eso estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho entre todos. Y entonces una cosa que nos parecía fundamental antes de reglamentar la ordenanza es capacitar a los profesionales de la salud, porque si nosotros lo incorporamos al sistema de salud, nuestros médicos tienen que estar capacitados. Por eso en esta reunión la inscripción era preferentemente que trabajen en San Martín. Así que creo que en su mayoría trabajan en San Martín, solo alguno que otro se sumó que no. Dentro de esta mesa que hablaba que hay profesionales de la salud, está PROCAM, que es una organización de profesionales que viene trabajando en la temática de cannabis, que hoy Fabiana Banasco, que está desde el inicio en esa mesa, va a estar a cargo de la capacitación. Esta capacitación ustedes saben que son varios viernes y va a terminar en un conversatorio. Creo que todo el programa, hubo por ahí alguna modificación, les vamos a hacer llegar, pero las fechas son las mismas. Esto es un impulso fuerte de los familiares de San Martín, que empujan y empujan y empujan para que la municipalidad, o sea, hicieron mucho para que la municipalidad escuche, para que los escuchemos, y por eso se conformó esa mesa. Así que para nosotros es sumamente importante los grupos de padres que están empujando esto. Obviamente el grupo de profesionales, obviamente los cultivadores, que son obviamente necesarios, pero los familiares son los que vienen luchando fuerte por esto. Así que bueno, está Carolina de Familias Arcoiris, que también es parte de la mesa y es de la Asociación de Padres. Mari. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Es una alegría que nos podamos encontrar en este espacio de capacitación de mucho tiempo que venimos esperando y que queríamos tenerlo. Y así que les agradecemos la participación, que se banquen un viernes a esta hora, querer aprender para poder ofrecer algo tan importante como es el acceso al cannabis terapéutico a los ciudadanos y ciudadanas de San Martín. Y agradecer a todos los integrantes de la mesa consultiva, y como decía Dani, en especial los familiares que fueron los primeros que empezaron a empujar, pero después se fueron sumando, y la verdad que es un lujo hoy tener a Fabiana Banasco en la apertura de este curso, porque es una profesional con mucha experiencia en el tema y creo que además muy generosa de querer transmitir su conocimiento para que los profesionales de la salud de San Martín, no solo los médicos, sino también
el resto del equipo de salud pueda también tener acceso a este conocimiento. Así que muchas gracias, Fabiana, y gracias a todos ustedes por participar, y estamos muy motivados, así que creo que esto va a salir bien. Bueno, Fabi, no sé si vos 2 segundos antes querés contar un poco de ProCam para que sepan. Estás muteada, ¿eh? Sí. Bueno, para mí llegar a este día es como una alegría, porque hace un año que estábamos tratando de hacer esto presencial y por lo menos vernos las caras y estar todos juntos, pero bueno, lo pudimos lograr. Te muteaste, Fabi. Me muteaste. Alguien me muteó en todo caso. Fíjate que el control lo tengas vos, porque yo no toqué nada. Ahí está, no. No, quería agradecer a la municipalidad por el gran trabajo que hicieron, y la verdad nosotros, bueno, somos un grupo de profesionales de la salud que nos venimos formando desde el 2017 y desde antes muchos otros, haciendo cursos, jornadas, congresos, a donde hay cannabis vamos y tratamos de aprender. Y nos encanta transmitir la experiencia y lo que vamos aprendiendo, y bueno, y hay mucho más. Esto es solo una introducción, es para que ustedes sepan, a partir de, si no entienden lo que es el sistema endocannabinoide, y si no entienden los componentes de la planta, todo lo que viene después no lo van a entender. Así que sáquense todas las dudas que puedan. Igual después esto queda grabado, después se puede pasar el Power, o hay bibliografía al respecto, hay guías, así que esto hay material después para repasar. Y tienen una semana hasta la próxima clase, que también la doy yo con Mariana Ríos, y vamos a dar aplicaciones terapéuticas. En este no va a entrar los preparados ni la dosificación, porque es muy importante que aprendan toda esta parte y le internalicen. Y después, bueno, eso. Estamos muy contentos de poder lograrlo, y esta es la primera capacitación que hacemos, así tan grande, con tanta gente. Hicimos talleres, ¿no? Pero no es lo mismo. Así que bueno, cuando ustedes quieran empezamos. Creo que hay gente que quiere entrar. Hay una chica que se llama Karen Panardo que me decía que no podía entrar. Creo que entró recién, Fabi. Bueno. Genial. Bueno, si están todos listos. Sí, empecemos. Vamos a compartir. Ahí. ¿Todo el mundo ve bien? Sí, yo veo bien. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, yo me formé como médica clínica en la residencia del Hospital Fernández, hice cuidados paliativos también, y después, debido a una enfermedad que yo tengo, que es fibromialgia, me empecé a investigar sobre el cannabis y hice el posgrado en endocannabinología y terapéutica canábica de la Universidad Nacional de La Plata, y conocí muchos de mis compañeros. Vamos a seguir. Nosotros, a ver con qué sigo. Ahí. Nosotros estamos a favor del autocultivo, ya que en nuestro país el acceso al cannabis hasta hoy, bueno, hoy salió que la reglamentación va a permitir el autocultivo y el cultivo por las ONG. Vamos a ver cómo se reglamenta eso, lo estamos discutiendo, pero en este momento solamente tenemos acceso al cannabis a través de productos importados, indicados por neurólogos y para epilepsia refractaria. El resto de las patologías quedan afuera, por lo tanto el autocultivo en la Argentina sería la principal vía de acceso al cannabis actualmente. ¿Qué tenemos acá? Esperen que voy a checar esto. Bueno.
Como historia del sistema endocannabinoide, tenemos que es un complejo sistema de señalización celular. No hay otro sistema similar en el cuerpo, ¿sí? Y está distribuido en todo el organismo, en todos los aparatos, en todos los sistemas, llegando hasta el nivel de las células y de los núcleos. Y todos los animales con simetría bilateral lo tienen desde hace 600 millones de años. Y se ha encontrado el uso de cannabis de 4.000 años antes de Cristo, en tumbas, en la China y en distintas regiones de Asia. ¿Los cannabinoides qué son? A lo que nos vamos a dedicar nosotros hoy, son sustancias químicas que son capaces de activar receptores en el organismo. Y tenemos los endocannabinoides, que están producidos por todos los organismos vertebrados, los fitocannabinoides, fito de planta, sintetizados por la planta, a través de unas glándulas que se llaman tricomas. Por favor, silencien, así no... Ahí está, gracias. Y los cannabinoides sintéticos que están producidos en un laboratorio aislando las moléculas. Este sistema endocannabinoide se descubre porque un profesor que se llama, un investigador científico que se llama el doctor Rafael Meshulam, de Israel, quería descubrir cuál era la molécula psicoactiva que tenía el cannabis. Previo a esto, 2 años antes, en el 62, se descubre el CBD, pero como no es una molécula psicoactiva, mucha importancia no le daban, porque estaban buscando el efecto, cuál era la que daba el efecto psicoactivo. Y entonces la isla, el doctor Rafael Meshulam, después pueden ver la historia de él, en un documental que se llama El Científico, donde él cuenta cómo iba y sacaba buscaba las plantas que habían sido secuestradas por las fuerzas policiales y analizaba en su laboratorio a ver cuál era la molécula. Muchos años después, no se le da bolilla a todo este descubrimiento, y muchos años después empiezan a descubrirse receptores y los endocannabinoides, que son sustancias muy similares al THC. Recién en el año 90, yo me recibí en el 87, o sea que no llegué a estudiarlo en la facultad, y recién ahora hay cátedras donde lo enseño. Lo que sabemos del sistema endocannabinoide es que regulan el correcto funcionamiento del organismo, y que modulan procesos en todos los sistemas y aparatos, sistema nervioso, cardiovascular, digestivo, reproductivo, inmunológico. ¿Qué hacen? ¿Para qué los tenemos los endocannabinoides? Los endocannabinoides, según Di Marzo, que es otro investigador de Italia, dice que si no los tuviéramos, no podríamos relajarnos, comer, dormir, olvidarnos de situaciones traumáticas y protegernos. Tienen todas esas funciones. Porque acá lo de arriba me tapa la pantalla. Gracias. Entonces, ¿cuál es la función? Es regular y mantener la homeostasis, o sea, el equilibrio de todos nuestros sistemas fisiológicos. El equilibrio de las funciones biológicas y fisiológicas de nuestro cuerpo. Dentro de estas, las más importantes serían la percepción del dolor, para protegernos de la presión del ambiente, la inflamación, evitar la toxicidad y el daño neuronal, mejorar el aprendizaje y la memoria, gestionar las emociones, el humor y el estrés, mejorar el estado de ánimo, intervienen en procesos como la generación de energía y en procesos del apetito y del sueño. Dentro del sistema endocannabinoide tenemos lo que se llaman los receptores, que son los que captan las señales del exterior y van a dar una respuesta biológica cuando son activados. Estos receptores se unen a la molécula como si fuera una llave y una cerradura, y van a desencadenar un proceso biológico, una respuesta biológica según la localización que tengan. La mayoría de los receptores de cannabis, del sistema endocannabinoide, van a estar en el sistema nervioso central y periférico. Pero ahí, por ejemplo, estarían en las neuronas
y también en la microglía o en la glía, que son las células del sistema nervioso central, que se encargan de la inmunidad y de la inflamación. Los primeros que se descubrieron son el CB1 y el CB2, o sea, receptor cannabinoide tipo 1, receptor cannabinoide tipo 2. Estos se van a producir en las membranas de la célula a partir del ácido araquidónico. Generalmente los CB1 son presinápticos y son receptores acoplados a la proteína G transmembrana. ¿Qué quiere decir esto? Que son receptores sensibles a hormonas, a los neurotransmisores, a estímulos ambientales como el olfato, la visión, y producen una activación de la proteína G. Esta proteína G va después a desencadenar procesos adentro de la célula para la síntesis de la respuesta fisiológica o biológica que se necesita. Otros receptores que se van descubriendo después, que forman parte del sistema endocannabinoide, son los receptores vainilloides, TRP1 y 2, los GPR, y los nucleares que se llaman PPARs, no me sé el nombre entero de esos. El sistema endocannabinoide está formado también, además de los receptores, por los que estimulan esos receptores, que serían los endocannabinoides, que son los ligandos. Dentro de estos tenemos la anandamida, que tiene una fórmula, generalmente son 21 carbonos y 3 anillos, la anandamida y el 2-AG. Son bastante similares entre sí, pero lo que sabemos que el 2-araquidilglicerol es el más abundante en el cerebro y activa tanto el receptor CB1 como el receptor CB2. En cambio, la anandamida es una agonista parcial del CB1 y muy débil del CB2, pero sí tiene bastante acción sobre los vainilloides o de potencial transitorio. ¿Cuál es la característica de estos endocannabinoides? Que se van a sintetizar y se van a liberar a demanda, igual que las hormonas. O sea, se va sensando, si se necesita, se sintetizan, se liberan, actúan y enseguida se van a degradar. O sea, no se almacenan, tienen una vida media corta. Y la otra característica es que son ácidos grasos, porque vienen del ácido araquidónico, ¿no? Este sistema también lo van a formar enzimas que sintetizan y degradan estas moléculas que son los endocannabinoides, que serían la NAP, la NAPE y la DAGL, la diacilglicerasa y la N-acetil-fosfatidil-etanolamina. Y estas enzimas como la FA y la MAGL, la monoacilglicerasa, que son las que degradan a los endocannabinoides. Estos van a interactuar del mismo modo como una cerradura y su llave, como todos los receptores, ¿no? Esto es un esquema de cómo actúan a nivel de la transmisión sináptica. Nosotros en el sistema nervioso central tenemos una neurona que le transmite un impulso a la otra neurona, pero no están conectadas entre sí, sino que hay un espacio entre ellas que se llama espacio sináptico. Y a través de ese espacio, la neurona presináptica es estimulada, o viene del cerebro, un axón, libera neurotransmisores que van a actuar sobre receptores. Por ejemplo, le dicen que muevas un brazo o le dan información a la otra neurona, según sea sensorial, motora y de distinto tipo. Estos receptores van a ser estimulados y van a seguir transmitiendo el impulso. Esta neurona postsináptica, cuando ya es suficientemente estimulada, va a liberar lo que se llaman los endocannabinoides, que van a formar acá, en el lugar de la derecha, en el esquema de la derecha, por ejemplo, el 2-AG y la anandamida, se van a formar, van a ir hacia la neurona presináptica y se van a unir en el receptor cannabinoide, en este caso el CB1, ¿sí? Cuando se unen al CB1, se van a producir una serie de cambios en la neurona presináptica que pueden ser bloquear la entrada de calcio e inhibir la liberación, la salida de potasio. Eso va a alterar la polaridad de la célula, de la neurona, y va a inhibir la liberación de estos neurotransmisores. Es un mecanismo de retroalimentación, y en el caso del 2-AG es
inhibición retrógrada. Después, una vez que se han utilizado, el 2-AG, a través de la monoacilglicerol lipasa, se inactiva y va a producir glicerol y ácido araquidónico. Y la FA, que es no me acuerdo ahora el nombre completo, va a degradar a la anandamida y va a producir, la va a inactivar, ¿sí? En etanolamida y ácido araquidónico. O sea, no es tan complejo. Esto es lo mismo, demuestra los cannabinoides derivados de la planta, los endógenos, que son muy similares químicamente, tienen 3 anillos y la misma cantidad de carbonos, y acá tenemos el calcio, el potasio y el receptor CB1, los neurotransmisores, son receptores metabotrópicos, el CB1 y el CB2, y también los neurotransmisores pueden estimular a los metabotrópicos y a los ionotrópicos. Y acá tenemos de nuevo la FA, y tenemos la anandamida, el 2-AG, es otro esquema de calapa clínica. Entonces sabemos que en el sistema endocannabinoide, los endocannabinoides van a actuar como neuromoduladores, sobre todo porque están en el sistema nervioso central, que van a modular la liberación de otros neurotransmisores, como el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor, y el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitador. ¿Qué van a hacer? Si hay mucho GABA inhibiendo, como por ejemplo, bueno, en distintas enfermedades donde aumenta el GABA, entonces va a tratar de nivelarlo y modularlo e inhibir la liberación del GABA. Y si hay una crisis, por ejemplo, de dolor, donde se libera glutamato, va a tratar de inhibir la liberación de glutamato. Entonces, bueno, esto que dijimos son neurotransmisores retrógrados que se liberan desde la neurona postsináptica en el sistema nervioso central, y también esto mismo ocurre en el sistema nervioso periférico, en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Esto es un esquema que lo van a encontrar en todas partes, donde tenemos dónde están representados los receptores cannabinoides de tipo 1 y tipo 2. Los CB1 van a estar representados sobre todo en el cerebro, pero también los encontramos en una ubicación generalizada en el organismo, en los pulmones, en el sistema vascular, en los músculos, en todo el tracto gastrointestinal, en los órganos reproductivos. El CB2 lo vamos a encontrar más como esquema para que ustedes se acuerden, ¿no? Ahora vamos más en detalle, pero lo vamos a encontrar más en la piel, en los huesos y en el vaso o en los órganos linfáticos. El CB1 y el CB2, los dos van a estar en el sistema inmune, los dos van a estar en el hígado, en la médula ósea y el páncreas. Y a nivel del cerebro, hay ciertas regiones que tienen mucho CB1 y mucho CB2. El CB2 sobre todo presente en las células de la glía. Y el CB1 lo encontramos en la corteza, en los ganglios basales, en el hipotálamo, en el cerebelo, hipocampo, en la amígdala y en la médula espinal. Una característica que tienen los receptores cannabinoides, a diferencia de los receptores opioides, es que no están en suficiente cantidad en el tronco ni en los núcleos vegetativos como para producir ni un paro cardíaco ni un paro respiratorio, a diferencia de los opioides. El receptor CB1 entonces veíamos que tiene el control de la conducta motora. De aquí vamos a sacar por qué tienen las aplicaciones terapéuticas, ¿no? El receptor es abundante en estos lugares, en los ganglios basales y en el cerebelo, que controlan la conducta motora. En la corteza y en el hipocampo, donde intervienen en la memoria y el aprendizaje. En la amígdala, en el control de las emociones. En la percepción sensorial, en el tálamo. En diversas funciones que sean autónomas y endocrinas, en el hipotálamo y en la médula. Y son los receptores más altamente expresados en el sistema nervioso central, y el receptor presináptico acoplado a proteína G más abundante en el cerebro adulto. Entonces esto nos da una idea de que el sistema endocannabinoide sería la principal señal retroinhibidora que evita el exceso de la actividad presináptica. Ahí me equivoqué, no es el receptor presináptico, sino postsináptico. Y que no existe en los centros vegetativos, o en baja densidad.
También lo vamos a encontrar en todo el sistema digestivo, por eso se usan enfermedades inflamatorias intestinales, en el aparato reproductor, cardiovascular y respiratorio, y en el cardiovascular es donde hay que tener más cuidado, después en la clase de efectos adversos eso lo vamos a ver. También está en los adipocitos, en todo el músculo liso del tracto gastrointestinal, en las células pancreáticas B, beta, en el endotelio vascular, en los órganos reproductivos, en el sistema inmunológico y en todos los nervios, en todos los sistemas de modulación del dolor, nervios periféricos, sensoriales y simpáticos. Acá es un esquema donde encontramos dónde están las concentraciones del CB1. Corteza cerebral, ganglios basales, cerebelo. En el cerebro es importante por el control de los movimientos involuntarios. En la médula, importante también en la zona quimioreceptora gatillo, de los náuseas y vómitos. En la médula, en la sensación periférica, incluyendo el dolor. En el hipocampo y en el hipotálamo, donde interviene en el apetito. En cambio, el receptor CB2 tiene una distribución mucho menor que el CB1. El CB1 lo vemos en casi todos lados, y el CB2 está más restringida al sistema inmune. Tanto sus células, como los linfocitos, los macrófagos, las células dendríticas, como en los tejidos, en los vasos y en los ganglios linfáticos. Está implicado en la modulación de la respuesta inmune y en el control de la inflamación. Entonces es muy importante cuando se estimula el receptor CB2, vemos que hay una lesión o hay una injuria, que la cantidad de receptores CB2 aumenta 100 veces. En la piel lo vamos a encontrar en las fibras nerviosas y en los queratinocitos, en el hueso, en todo tipo de células óseas, osteoblastos, osteocitos y histoclastos. En el hígado lo vamos a encontrar también, y en las células secretoras de somatostatina del páncreas. También forman esto, como había dicho, otro tipo de receptores que se llaman huérfanos, como el GPR55, 119 y 18, donde la función, por ejemplo, del GPR55 sería una función antiinflamatoria y controla también la memoria, el aprendizaje y la coordinación motora. Tiene acción también en la remodelación de los huesos, acción anticonvulsivante, antihipertensivo, antitumoral, y está distribuido en todo el cuerpo. El GPR119 está principalmente en las células beta del páncreas y en las células L del intestino, controlando la homeostasis de la glucosa, la liberación de insulina, inhibiendo también la liberación de glucagón. O sea, tratando de modular todo lo que es el metabolismo de la energía y de la glucosa. El GPR18 lo encontramos en el endotelio, modula la presión arterial y tiene una acción también a través de él antiinflamatoria. Los vainilloides son de tipo iónico, receptores ionotrópicos, y son muy importantes en la modulación del dolor. Los vainilloides son los que son estimulados por la capsaicina, inhibiendo el dolor, ¿sí? Y también en la termorregulación, secreción salival, inflamación, en el tono del músculo liso, y en la homeostasis del calcio y del magnesio. También van a tener efectos sobre los receptores de serotonina, o sea, los endocannabinoides se van a poder unir a receptores de serotonina, donde van a tener un efecto antidepresivo y ansiolítico, y también un efecto sobre el sueño y el dolor, como los antidepresivos. Y sobre el 5-hidroxitriptamina de tipo 3, que es antagonista, por lo cual tiene un efecto antiemético, sobre todo las formas ácidas, que ya vamos a ver cuáles son. Acá no hablando de los endocannabinoides, sino de los de la planta, ¿no? Los PPARs son receptores nucleares que regulan la expresión génica y también regulan la homeostasis de los lípidos, y también tienen una acción neuroprotectora. También actúan los endocannabinoides sobre los canales de sodio, de calcio y potasio en los receptores opioides. O sea que es un sistema que va regulando casi absolutamente todo. Esto es un esquema donde vemos los endocannabinoides, la anandamida 2-AG, que sería el sistema endocannabinoide, los fitocannabinoides derivados de las plantas, los vamos a ver, THC, CBD, THCV, CBDB, CBG, CBC, CBL, más de 150 cannabinoides, y después la industria farmacéutica que trata de aislar estos cannabinoides
o sintetizarlos. Todos estos van a actuar sobre los receptores cannabinoides. Todos estos que nombramos, CB1 y CB2 como los principales, pero los GPR, los vainilloides y los de serotonina y los PEPA. El efecto biológico que van a tener todos estos a través del estímulo de estos receptores van a ser una acción sobre el dolor, sobre la excitabilidad neuronal, sobre la memoria, el aprendizaje, la libido, el apetito, el sueño, el estrés, el crecimiento de la diferenciación celular, la motilidad, el equilibrio, el estado de ánimo, la fertilidad, la gestación, el sistema de recompensa, el sistema digestivo, bueno, todo lo que acabo de decir, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora no tenemos dudas, Fabi. Solo Fernando nos dijo que FA es hidrolasa amidas de ácido graso. Sí, bueno, un químico debe ser, porque yo nunca me acuerdo esos nombres. Para mí es FA, y si inhibimos la FA, lo importante, porque lo han tratado de hacer, es aumentamos los endocannabinoides, ¿no? Al inhibir la degradación de estas enzimas que degradan a los endocannabinoides, aumentamos la cantidad de endocannabinoides que están en el circular. Gracias por el aporte, quedará para los compañeros. Yo cada vez que lo leo, sí, me lo leo. El PowerPoint lo vamos a enviar a todos los que estén inscriptos por vía la municipalidad, ¿sí? Sí. Y no tenemos más dudas por el momento, Fabi, no sé si quieres seguir. ¿Quieren tomar un descanso o seguimos? Seguimos. ¿También? ¿Sí? Por ahí voy muy rápido, por eso pregunto. No, sigue, Perfecto, sigue. seguimos, dicen todos, sigamos. Prefiero seguir. Ok, dale, Bueno. ahora seguimos. Ahí vamos. Esta es una foto de la planta de cannabis, desde que nace de su semillita, cuando brota de la tierra, empiezan a salir sus primeras hojitas y después va haciendo fotosíntesis, absorbiendo nutrientes del suelo, va creciendo y eso se llama periodo vegetativo. En el periodo vegetativo la planta se prepara para crecer, es una planta anual que va a comenzar según de dónde se encuentre, comienza su germinación en primavera, crece durante el verano, empieza a generar flores en el otoño y se cosecha, más o menos entre las 6 semanas, 9 semanas, depende de la planta, se cosechan sus flores. Y si no se cosechan, la planta muere, o sea que es una planta anual. En las flores de la planta hembra, es donde vamos a tener lo que se llaman los tricomas, que serían la fábrica de los fitocannabinoides. Estos son moléculas que son iguales a las que tenemos nosotros en el cuerpo. Entonces, las flores hembra van a tener estos pelitos, las vamos a distinguir por estos pelitos que tiene acá en la intersección de las ramas, y las flores machos vamos a encontrar que se ven como unas bolitas que van a producir el polen. Si un macho poliniza, viaja, hace polen y poliniza una hembra, la hembra va a quedar como, digamos, embarazada y va a producir semillas. Cuando la hembra es virgen y no produce las semillas, no es polinizada, va a formar estas flores que se llaman cogollos. Ay, acá no sé por qué tengo algo escrito, perdón. Bueno, entonces este es el ciclo de la planta, ¿sí? Y acá, con una lupa, vamos a ver cómo se ven los tricomas de cerca. Son como puntitos o una sustancia resinosa y pegajosa donde está la fábrica de los cannabinoides. Vamos a encontrar que hay distintos tipos de plantas en su origen, ¿no? Ahora no tanto. O sea, en el origen teníamos plantas índicas y plantas sativas. Después, con la globalización y los viajes, se fueron combinando estos dos tipos de plantas que tienen diferencias geográficas y diferencias de tipo, o sea, de afuera y de adentro. Las sativas eran originarias de Asia, América y África,
tenían un crecimiento alto, pueden llegar a más de 4 metros, tienen hojas finas, tienen una floración larga, de 9 semanas más o menos, y el efecto de las sativas, como tenía mucha cantidad de THC, tenía un efecto más psicoactivo, energético y euforizante. En cambio, las índicas son del sudeste de Asia, de India, Afganistán, de lugares más frescos, porque las sativas son de la zona del Ecuador, africanas también, y crecen rápidamente por el tema del frío, son frondosas y chiquititas, bajas, y tienen hojas anchas para poder captar toda la luz y poder producir la fotosíntesis. Y la floración son más cortas. Y el efecto que tienen las índicas es un efecto corporal y relajante que induce al descanso y al sueño. Esto se debe a todos los componentes que tiene la planta, no solamente a los cannabinoides. La mayoría de todas estas plantas se fueron mezclando, buscando distintas cosas, hasta que actualmente tenemos lo que se llaman híbridos, que es una mezcla. Cuando yo siempre digo el perro de raza y el perro mestizo. Lo que tenemos actualmente son plantas mestizas. Entonces las diferencias son el origen geográfico, el crecimiento y su desarrollo, la composición de sus cannabinoides, THC, CBD y demás, porque las índicas tendrían más CBD, los terpenos, que después vamos a ver, que le dan el aroma y el sabor, en las índicas tienen una determinada cantidad de terpenos, en las sativas otros, y el efecto que van a tener psicoactivo y corporal entre una y otra. Los híbridos son la mayoría. ¿Y para qué los tenían los híbridos? Para obtener características específicas de la planta. Un porcentaje de cannabinoides, por ejemplo, el THC en los 60 era un 10%. Actualmente el porcentaje de THC en una planta puede llegar hasta un 24 o 30%. El porcentaje o la calidad de los terpenos, para buscar un determinado aroma y sabor, para crear otras que se llaman automáticas, que no son las medicinales, entonces no las nombramos acá, la rapidez de crecimiento y demás. Entonces iban buscando distintas mezclas, buscando las mejores condiciones. Entonces la proporción puede ser que sea 50% sativa, 50% índica, o que tenga predominancia sativa o predominancia índica. Por ejemplo, esto es un esquema de un vendedor de semillas que te va a decir que esta variedad, hay alrededor de 15.000 variedades, va a tener un porcentaje de sativa de un 35% y un porcentaje índico, o sea, predomina la índica. Pero esta índica va a tener mucho THC, mucho más THC que CBD, o sea que a mí si me dicen sativa o índica, por ahora no me están diciendo demasiado. Están hablando más de la conjunción de cannabinoides y de los terpenos que pueda llegar a tener, o sea, el efecto relajante. Pero en el caso del THC, acá no es como las índicas anteriores, originarias, donde era mayor el porcentaje de CBD. Y después te informa la cantidad de gramos por metro cuadrado, cuándo es la floración, cuántos días necesita y demás. Lo que nosotros tenemos que saber es qué dolencia o qué síntoma queremos tratar para poder saber utilizar la planta en nuestro beneficio. Sabemos que es una medicina herbal, pero que es complementaria. Esta medicina no viene a suplementar nada, no es que tomo cannabis y dejo todos mis remedios, sino que se complementa, y si manejo los síntomas y mejoro mi calidad de vida, entonces ahí puedo empezar a retirar algunos medicamentos, siempre con compañía del médico, porque muchos de los medicamentos pueden actuar en el sistema nervioso central y producir un rebote o un cuadro de abstinencia. Sobre todo, por ejemplo, las benzodiazepinas o los antidepresivos, o cualquier antipsicótico. Entonces, en esos casos siempre hay que retirar medicación, siempre acompañado con el médico en forma paulatina. Sabemos que mejora la calidad de vida en muchas enfermedades y muchas condiciones. Pero la experiencia va a ser subjetiva, va a depender de la persona, del entorno, si tuvo una experiencia previa o no, porque mucha gente ha fumado y mucha gente nunca tuvo una experiencia con cannabis, y siempre va a depender de la cepa o la variedad, que dijimos que hay muchas,
de la concentración del preparado que yo estoy haciendo, si es puro o si está diluido, y la dosis que yo voy a utilizar, ya sea inhalado, o sea en forma oral, o en forma sublingual, la dosis me va a decir también, me va a dar el efecto. Y sabemos que alivia, bueno, síntomas de distintas patologías, más de 45. La planta tiene más de 500 compuestos, por eso es muy difícil hacer un medicamento convencional, porque es una fitoterapia. Ahora, actualmente hay hasta alrededor de 166 fitocannabinoides descubiertos. Y también va a tener alrededor de 200 terpenos y flavonoides que le van a dar el color y el sabor. Y también algunos flavonoides, como la canflavina A, tiene un efecto medicinal. Entonces, entre todo eso, me va a dar una combinación de de varias cosas, 166 cannabinoides, 200 terpenos y un montón de flavonoides, que me van a producir distintas variedades con distintos efectos. Además, esto, para complicarlo un poquito más, va a variar según la cepa, bueno, me va a dar esto, y según cómo lo cultivo, porque una semilla comprada en España me va a dar las características para el clima de España, pero el clima de Argentina es distinto. Entonces, la variabilidad del suelo, la variabilidad del clima, si lo cultivo en interior o lo cultivo en exterior, va a modificar su composición de la planta, porque la planta va a utilizar todo esto para atraer polinizadores, para evitar que se la coman, para poder expandirse y demás. Entonces, esto va a cambiar según dónde la cultivo. Estos son los famosos tricomas, vistos de cerca, con microscopio, y el punto de cosecha, en el momento que yo cosecho la planta, va a determinar qué tipo de cannabinoides también voy a tener, porque todos los cannabinoides comienzan con uno que se llama el cannabigerol, y después pueden producir THC, CBD en distintas proporciones. El THC se transforma en CBN, eso lo vamos a ver, y depende del punto de corte, si estos tricomas tienen un color transparente, de color blanquecino o de color ámbar, va a cambiar su composición también. Los fitocannabinoides, ¿qué van a hacer? Van a imitar los efectos fisiológicos de los cannabinoides, o sea que si nosotros no tuviéramos un sistema endocannabinoide, los fitocannabinoides no tendrían ningún efecto en nosotros. En la planta que está viva y fresca, o sea que yo recién la corto o le arranco una florcita mientras está en su maceta o en la tierra, vamos a ver que son cannabinoides que se llaman ácidos. Esos cannabinoides yo los pongo, me lo como, no lo caliento, sí, nunca van a ser psicoactivos. El principal que vamos a encontrar es el delta 9 THC, o ácido, el delta 9 tetrahidrocannabinol, el CBD ácido, el CBG ácido y el CBN ácido. Cannabidiol, cannabigerol y cannabinol. Cuando yo caliento la planta o la dejo envejecer, o por acción de la luz, se descarboxilan parcialmente y se forman otras formas que se llaman descarboxiladas activas, que van a estar en la planta en menor medida. Entonces el THC ácido se transforma en THC, el CBD ácido en CBD, el CBG ácido en CBG, y el CBN va a ser un producto de oxidación del THC. Esto es un esquema donde encontramos, está explicado, en la planta fresca, el CBGA, que tiene algunas acciones, el CBGBA es otro cannabinoide, y de ahí parten el THC ácido, el CBD y el cannabipromeno. El CBG ácido se transforma en CBG, y después tenemos, cuando es calentado el cannabinoide, se transforma en un cannabinoide neutro o activo, donde acá el THC, que el ácido no es psicoactivo, se transforma en psicoactivo. ¿Por qué? Porque el THC ácido pierde un grupo carboxilo, es más pesado, al ser ácido y tener una colita con un grupo carboxilo, no pasa tanto la barrera hematoencefálica, entonces no es psicoactivo y el THC sí. Después hay otro como el THCB, el CBD, el cannabipromeno,
Y después, cuando la planta está madura, el principal cannabinoide que encontramos, cuando la dejamos madurar y la almacenamos por mucho tiempo, o la exponemos a la luz solar o al calor, tenemos CBN y delta 8 THC también. Esto es lo que les explicaba, la descarboxilación. Perdemos un grupo carboxilo inestable, que sería acá, y va a estar una molécula mucho más ligera y va a llegar al cerebro mucho más fácilmente. Esto se logra a diferentes temperaturas y a distintas velocidades. Por ejemplo, si yo pongo la planta a 120 grados durante 30 minutos, descarboxilo casi todo. El problema es que los terpenos, que son muy volátiles, los voy a perder. A más de 90% perdemos, de 90 grados se pierden los terpenos. Cuando seco y curo los cogollos son las flores, el secado es cuando corto la planta, lo pongo a secar, se cuelga, se secan, queda como el orégano, como cualquier planta que está seca, o por ejemplo la lavanda, y el curado es cuando se ponen en frascos de vidrio para mantener y homogeneizar sus componentes. Y ahí se puede llegar a descarboxilar parcialmente. Cuando le aplico mucho más calor, o lo pongo durante más tiempo, o lo pongo a la luz, se va a transformar, se va a oxidar y va a producir otros como el CBN, el cannabipromeno o el CBL. La industria, como no puede patentar una planta, trató de hacer similitudes con los cannabinoides, ¿no? Entonces empezó a formar cannabinoides sintéticos. Uno de esos se llama el dronabinol, que se llama Marinol, la marca, y que sería delta 9 THC sintético, que estuvo aprobado por la FDA para la anorexia asociada al VIH. Y era una cápsula oral, y después la nabilona, que es un derivado sintético del THC, el Sesamet, se utilizó mucho para las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia. Estos dos, el problema que tuvieron era que eran altas dosis, y al ser una cápsula oral, la vía oral es muy errática, entonces algunas veces se absorbe más, otras veces se absorbe menos, depende del tránsito intestinal, después el THC se transforma en el hígado y se metaboliza en un compuesto mucho más potente y más psicoactivo, que es el 11-hidroxi-THC, entonces esto producía muchos efectos adversos. Después se desarrolla el Sativex, que se llama Nabiximols, que es un spray oromucoso de THC y tiene CBD, que es un extracto de la planta. Y va a tener una cantidad, decimos ratio 1:1, entre el THC y el CBD, y este es el que fue aprobado para el dolor neuropático, tanto la esclerosis múltiple como el dolor por cáncer. Y este es el primero que se extrae de la planta. Es un pulverizador, un spray, que se utilizan por cada dosis 2,5 más 2,5 miligramos, y normalmente la gente utilizaba entre 8 y 10 pulverizaciones por día. Acá lo vemos, por ejemplo, que el cannabis, con distintas formas de tratamiento del dolor, por ejemplo, y el cannabis podía estar fumado o inhalado mediante las vaporización, eso lo vamos a ver en la clase que viene. No tenía una aprobación formal, pero sí lo utilizaba la gente para el dolor, y la dosis media que se utilizaba era entre 1 y 3 gramos por día, lo cual es muchísimo, porque nosotros utilizamos en el cannabis en miligramos actualmente, entre 1 miligramo de THC y 5 a 10 miligramos de CBD, en algunos casos dosis altas en algunas patologías. Cuando he fumado o inhalado, el efecto empezaba a los 5 minutos y duraba de 2 a 4 horas, y donde era legal estaba autorizado por los médicos, por ejemplo en Canadá o en Israel. El Marinol era una cápsula oral entre 2,5, 5 a 10 miligramos, ya dijimos para náuseas y vómitos, asociado a quimioterapia y a la anorexia. Aparecían mucho más tarde los efectos, a los 30 a 60 minutos, y duraba un poquito más, 4 o 6 horas. Y también se utilizó para el dolor. Y el Sesamet dijimos para las náuseas y vómitos. ¿Sí? Y el efecto también aparece mucho más tarde, y las dosis eran mucho menores, 1 miligramo, 0,5 miligramos.
Y el nabiximol o el Sativex, ya dijimos, era para la espasticidad de esclerosis múltiple. El efecto aparece más rápido porque sería similar al efecto de la dosis sublingual, entre los 15 y 40 minutos, dura entre 2 y 4 horas, y eran 5 hasta 16 pulverizaciones por día. También se utilizó para el dolor neuropático y analgésico, ¿no? Estas son algunas formas farmacéuticas. El epifractán, por ejemplo, es el que se vende en Uruguay. Cuando le dicen es de Uruguay, este es el que se vende en las farmacias. Después de Uruguay, los que se venden son tan caseros como los de acá. Son de cultivadores que hacen sus aceites y los venden. Este es un producto farmacéutico donde las flores las traen de Suiza y hacen el extracto en Uruguay. El epifractán al 2% va a tener 20 miligramos por mililitro de CBD de un extracto de la planta. Y el epifractán al 5% va a tener 50 miligramos por mililitro. Ahora la ANMAT autorizó un producto que se llama Combupidiol, que tiene CBD con 100 miligramos por mililitro. Estas son otras formas de ticunolam que te entregan en bolsitas flores para vaporizar en Israel, por ejemplo. Y tienen distintos tipos de composición, ¿no? Algunos tienen cepas con alto THC, otras tienen THC y CBD combinada y otros alto CBD. El cannabiol, por ejemplo, se comercializa en Chile, donde tiene 20 miligramos de THC y 9 miligramos de CBD por mililitro. Esto se los digo para que vean más o menos la cantidad que se maneja en los tratamientos, ¿sí? Tilray es de Canadá y tiene algunos con THC y otros que son balanceados. Y así hay un montón. Vamos a ver qué hace cada una de estas moléculas. Perdón que voy a tomar un poquito de agua. El THC es como la molécula que es la más demonizada porque tiene el efecto psicoactivo. Efecto psicoactivo quiere decir que tiene un efecto en el sistema nervioso central, pero en muchos casos este efecto psicoactivo es necesario y es el que se busca. Es un efecto de euforia o de bienestar. Por ejemplo, en un trastorno del ánimo viene bien el THC. En alguna persona deprimida, en alguna persona que tiene dolor, el THC es muy útil. También sabemos que estimula el apetito, por ejemplo en HIV, en anorexia por cáncer. Es antiemético, por todo lo que dije. Actúa imitando a los endocannabinoides y actúa sobre los receptores CB1 y los receptores de la serotonina. Es analgésico, más analgésico que antiinflamatorio, es relajante, se utiliza como antiespasmódico y para inhibir los temblores por las zonas donde se ubican los receptores CB1. También tiene un efecto antioxidante y decimos que es neuroprotector por ello. Es broncodilatador porque actúa en los receptores CB1 de los bronquios con un efecto broncodilatador. Y bueno, dijimos agonista parcial de los receptores CB1, CB2 y GPRT y vainilloides. La forma ácida del THC, la principal acción es antiinflamatoria. Es más antiinflamatoria que analgésica y también es neuroprotectora y antioxidante, pero a diferencia del THC, es no psicoactivo. En cuanto al CBD, sabemos que no tiene el efecto psicoactivo del THC. Yo puedo tomar un frasco de CBD y no me va a producir ni euforia ni ningún efecto estimulante. Pero sí a veces produce somnolencia o un estado de alerta. ¿Y para qué usamos el CBD? Para algunas patologías o para reducir el efecto psicoactivo del THC, porque va a modular la acción, se va a unir a los receptores y va a modular la acción y la va a reducir la acción del THC. El CBD, a diferencia del THC, va a tener más de 65 lugares donde actuar, va a tener afinidad con algunos receptores, como el CB1 y el CB2, con los receptores vainilloides también, teniendo acción sobre el dolor, sobre la inflamación, la temperatura corporal y modulando la acción del THC, como dije recién. También lo que va a hacer es
retrasar la recaptación de anandamida y OSA-G de nuestros endocannabinoides y va a hacer que estén más tiempo en el espacio celular o entre las células, inhibiendo la FAM, esa que no me sale, aumentando la cantidad de endocannabinoides que van a estar disponibles. También va a actuar sobre, ve que me aparecen carteles que me tapan todo. Hay gente esperando en el entrar. También va a actuar sobre los receptores de serotonina. Entonces, a ver. Van a actuar sobre la adicción, sobre el apetito, el sueño, el dolor, náuseas y vómitos. También se vio que el CBD ácido se une en forma bastante importante a los receptores de serotonina y se vio que es un potente antiemético. Entonces, si usamos tanto el THC como el CBD ácidos, tienen acción antiinflamatoria y antiemética. También disminuye la presión arterial, la frecuencia cardíaca, por la vasodilatación periférica y estimula también al nervio vago. A nivel de los receptores GPR, del cerebro y del cerebelo, va a actuar también el CBD, inhibiendo también los movimientos involuntarios, y en hueso va a bloquear o inhibir la reabsorción ósea e inhibir la proliferación de las células del cáncer. En los receptores nucleares también inhibe la proliferación de células de cáncer de pulmón y degrada la placa beta-amiloide del Alzheimer. También regula la energía celular, el metabolismo lipídico y la sensibilidad a la insulina por acción de este receptor. Poca afinidad con el CB1 y el CB2. Lo principal que tenemos que acordarnos es que el CBD es el que interacciona e inhibe el citocromo P450, que va a ser el principal mecanismo por el cual va a tener interacciones con las otras medicaciones. Y también por el cual va a aumentar la disponibilidad del THC y va a hacer que el THC no se metabolice tan rápido y dure más. Aumenta la duración del THC. Entonces, en resumen, las acciones que va a tener el CBD va a ser antiinflamatorio, analgésico, antiemético en su forma ácida principalmente, es anticonvulsivante, por eso es el más famoso, porque es el que se utilizó en la niña Charlotte, donde tenía una epilepsia refractaria y se le hizo un preparado con una planta alta en CBD, inhibiendo sus convulsiones. Tiene una acción ansiolítica por todos los receptores por donde actúa, y también aumenta, como dije, la biodisponibilidad del THC, disminuyendo sus efectos adversos. Todo lo que decimos a nivel de antitumoral o que inhibe las células del cáncer, todo eso es por ahora en laboratorios, en placas celulares y en animales de laboratorio. No se ha probado en personas todavía eso. El CBD también hay estudios donde se vio que tiene a distintas dosis la misma efectividad que algunos antipsicóticos, por ejemplo en la esquizofrenia. También se utiliza en la depresión y ansiedad, y otras acciones menos importantes. El CBN es un producto de degradación de oxidación del THC, es un poquito psicoactivo, pero va perdiendo su psicoactividad por la oxidación. También actúa a través del CB1 y el CB2, y se dice que ayuda a conciliar el sueño porque es más relajante. También tiene una acción antiemética y anticonvulsivante, analgésico antiinflamatorio como todos los fitocannabinoides, y estimula el crecimiento óseo. También actúa a nivel del hueso, y también se vio que también en la piel. Tenemos un montón de otros cannabinoides, esto es como un repasito, muy aburrido la verdad, pero bueno. El cannabicromeno no es psicoactivo, el cannabigerol tampoco es psicoactivo, y el THCV, que es la tetrahidrocannabivarina, sí es psicoactivo. La diferencia es que el cannabicromeno, por ejemplo, tiene una acción más antiinflamatoria y de relajación. El CBG es el que da origen a todo el resto de los cannabinoides, tiene una acción antibiótica y analgésica, y es el precursor de todos los cannabinoides, ¿no? Y se encuentra más en el cáñamo.
Y la tetrahidrocannabivarina, la diferencia que tenemos es que si yo tomo un producto alto en THC, lo más probable, según la dosis, a bajas dosis, no me va a producir apetito, a altas dosis sí, pero el THCV, que se encuentra en algunas variedades, disminuye el apetito, ¿sí? Eso sería la principal acción. Y la otra acción es disminuir la resistencia a la insulina. Entonces es muy útil en el tipo de diabetes tipo 2. Después, otros cannabinoides menos estudiados y en menos cantidad en la planta. ¿Cómo vamos? ¿Seguimos? Vamos bien, Fabi. ¿Seguimos? Sí. Bueno, me quedan los terpenos igual nada más. Así que, Nada, que algo. bien. No, es como un repasito de los terpenos, son los aceites esenciales de la planta que le van a dar el aroma y el sabor, que están en todas las plantas, ¿sí? Tienen además nutrientes como vitaminas A, E y K, y atraen polinizadores y actúan como defensores de la planta. Y tienen propiedades antibióticas para uno, analgésicas y antiinflamatorias en general, ¿sí? Al interactuar con nuestro sistema, con nuestro organismo. Hay alrededor de 200 terpenos y según la molécula, sea corta o larga, tenemos monoterpenos, diterpenos y sesquiterpenos. Y la función es repeler insectos, animales, hongos y las temperaturas elevadas. Defenderse, ¿no? De defensa. Los monoterpenos, al ser moléculas más chiquitas, son muy volátiles, entonces cuando yo estoy secando la planta se evaporan rápidamente. Y algunos sesquiterpenos, que son moléculas más grandes, resisten en la planta aún si la caliento 15 minutos a 120 grados, como el cariofileno. En mayor cantidad de los monoterpenos vamos a tener el mirceno, el que más encontramos, ¿no? El pineno, que también está en el pino, el limoneno en los cítricos, el linalol de la lavanda, el eucaliptolo del eucalipto, y los sesquiterpenos, el beta-cariofileno. El mirceno lo encontramos en otras plantas como el tomillo, como el laurel, como el mango, como el lúpulo. Es antiinflamatorio, analgésico y antibiótico, como dijimos que eran todos los terpenos, pero la mayor acción del mirceno es que es más abundante en las variedades índicas y es el responsable de la acción sedante, tranquilizante y relajante muscular de estas cepas, de las variedades índicas. ¿Sí? Entonces, cuando digo mirceno, digo variedad índica, digo relajación, sedación y relajación muscular. El pineno lo encontramos en el pino, en las coníferas, el alfa-pineno es el más abundante en la naturaleza, y lo encontramos en salvia, romero, y también algunos insectos lo producen. El efecto principal del pineno, característico además de antiinflamatorio y antibiótico, es broncodilatador, y otro efecto que tiene es inhibir a la acetilcolinesterasa, potenciando la memoria. Es uno de los efectos que puede llegar a tener el THC. El THC inhibe la memoria reciente. El limoneno es el principal componente de la piel de limón y otros cítricos, y se utiliza muchas veces en psiquiatría para estimular, como aromaterapia, para estimular y activar y mejorar el ánimo. Es ansiolítico y antidepresivo, inmunomodulador, y también tiene una acción antirreflujo. Y produce apoptosis como mecanismo anticancerígeno en algunos estudios. El linalol está en la lavanda, en el cilantro, en la menta y en el laurel. Si nosotros sumamos a los aceites de cannabis estos aceites esenciales, potenciamos muchas de sus acciones. Entonces, el linalol sabemos que tiene un efecto ansiolítico, el que se puede vaporizar la lavanda, por ejemplo, y tiene un efecto ansiolítico antidepresivo y sedante suave, ¿no? Tampoco es intenso. Y Ethan Russo, que es un investigador de Estados Unidos, dice que cuando uno combina alto CBD con linalol, tiene un mayor efecto anticonvulsivante, y cuando combina el THC con el linalol, tiene un mayor efecto sedante y analgésico. Entonces, combinando determinados terpenos con determinados cannabinoides, obtenemos diferentes efectos.
Y acá el beta-cariofileno lo tenemos en el clavo de olor, en el romero, en la pimienta negra, en el orégano, se utiliza como aditivo en alimentos, está en vegetales de hoja verde, y es el terpeno, o terpenoide, más hallado en los extractos de cannabis, especialmente, aunque los hayamos calentado, queda. Tiene una acción gastroprotectora, también antiinflamatoria, ansiolítica, antidepresiva, y también, a diferencia de muchos otros terpenos, se va a unir también a los receptores CB2, teniendo una acción antiinflamatoria. Este es el que van a oler los perros cuando uno lleva cannabis. En todas las variedades lo encontramos, y también se llama beta-cariofileno, también existe el alfa-cariofileno con las mismas características, o el humuleno. Entonces, en resumen, el efecto terapéutico del cannabis va a depender de qué dosis estoy usando, del contenido que tiene y la concentración de los cannabinoides, de los terpenos y de los flavonoides. Cada planta es diferente por las combinaciones que podemos tener. Y la cantidad y tipo de cannabinoides va a depender de la genética. Así como uno es rubio, morocho, tiene ojos claros, ojos verdes, tiene petizo, es alto y demás, eso te lo va a dar la genética. Y lo mismo la genética te va a dar las características de la planta, tanto las que yo veo como las que tiene en su interior. Y ya dijimos, hay alrededor de 15.000 genéticas o más. ¿Qué es lo importante acá? Que hablábamos de los cannabinoides sintéticos. Los cannabinoides sintéticos aislados van a producir muchos efectos adversos, y eso es porque le falta el efecto séquito, que sería que los compuestos de cannabis van a trabajar todos juntos para producir una suma de efectos. Van a interactuar entre ellos, modulando e inhibiendo efectos de otros componentes y disminuyendo efectos no deseados. Y va a tener mucho mejor perfil terapéutico que un cannabinoide aislado cuando yo utilizo la planta completa, porque la planta completa ya viene equilibrada en su cantidad de terpenos, cannabinoides, y va a tener un efecto determinado. Si yo aíslo un componente, voy a tener menor ventana terapéutica y mayores efectos adversos. Esto es un esquema, por ejemplo, los cannabinoides, los terpenos, el THC, THCV, los flavonoides y demás, que van a actuar todos juntos para hacer su acción terapéutica. Entonces siempre tenemos que conocer, por ejemplo, qué genética estamos utilizando, qué cepa o variedad, significa todo lo mismo, cepa, variedad o genética, que tienen un nombre, generalmente se llama Moby Dick, Juanita la lagrimosa, OG Kush, tienen distintos nombres que le iban poniendo los que hacían las cruzas. Después tenemos que saber si es sativa, índica o es un híbrido, o qué predomina, para saber su efecto terapéutico que va a tener, y el ratio entre el THC y el CBD, que son los principales cannabinoides, que se dividen en 3 tipos. El quimiotipo 1 sería una alta en THC, o sea que va a tener mucho THC y poco CBD. El quimiotipo 2 sería una equilibrada, que va a tener tanto THC como CBD, y el quimiotipo 3, una alta en CBD, que va a predominar el CBD. Otros ratios pueden ser 2:1, 3:1 o 1:2, o sea, duplicar uno de los cannabinoides. Lo importante también sería que podamos, cuando también se analizan estos cannabinoides, acá no se analizan terpenos, pero ya en Europa sí, sería importante, como en Estados Unidos lo hacen, evaluar el contenido de metales pesados, porque la planta de cannabis también puede absorber con sus raíces, si está en tierra, metales pesados y contaminar. Análisis tanto de sus microbios, de análisis microbiológico, a veces contiene bacterias, hongos o micotoxinas, ver si en la preparación quedaron solventes residuales, porque a veces los preparados se hacen con aceite directamente, como los macerados, o se puede utilizar alcoholes, o en algunos casos los primeros aceites se hacían con nafta. Hay que evaluar si tienen pesticidas, y también sería lindo saber qué cantidad y qué tipo de terpenos tienen. Esto, por ejemplo,
¿cómo hacemos para saber qué tiene un determinado aceite? Lo mandamos a analizar. Hay dos tipos de análisis que se hacen. Este se llama cromatógrafo líquido de alta performance, HPLC, que va a detectar y me va a decir qué tipo de cannabinoides, acá tengo los principales, el CBD ácido, el THC ácido, el CBD, el CBN y el THC. Para esto hay que comprar un estándar que sale en dólares, y lo van a, esto es de la Universidad Nacional de La Plata, hace varios años que lo hacen, y van a detectar cuánto hay de estos cannabinoides en miligramos por mililitro. Puedo, el HPLC también, ver qué tiene una resina y qué tiene una flor. Cuando es de flores me van a decir gramos por miligramos por gramos o gramos, no me acuerdo ahora cómo era que te lo informa en la flor. Este es un aceite, por ejemplo, que va a tener 2 miligramos, 18 miligramos por mililitro de THC ácido y 6,449 de THC neutro o activo. O sea, va a tener más THC, va a tener muy poquito CBD, 0,2, 0,1 de CBN, y CBD ácido no tiene. Esta fue calentada, ¿sí? Este otro aceite, que es un macerado, tiene THC 2,2 miligramos por mililitro y tiene muy poquito THC activo. O sea, esta es un poquito más ácida, los ácidos son mayores que los neutros. Esto quiere decir que esta planta fue calentada bastante menos, ¿sí? Porque no se transformó todo el THC ácido en THC. ¿Cómo se elimina esto? Se elimina a través de las heces, en su mayor cantidad por el intestino, y a través del hígado, se elimina por la vía biliar, y se elimina por las heces, y un 35% en orina, y depende de cuánto lo que consumas, el tiempo de eliminación. Son 20 horas en una sola dosis, pero si uno utiliza cannabis todos los días, puede eliminar durante semanas todavía cannabis. O sea que una detección en orina o en heces de cannabis no te va a decir si consumió o no consumió, cuándo consumió, porque puede haber consumido hace 3 semanas y va a seguir positivo. ¿Cómo se distribuye? Normalmente después de ingerir o de fumar un cannabis, generalmente fumado, va a subir rápidamente, por ejemplo, la concentración de THC en la sangre, un 100%. Empieza a bajar en sangre a medida que se va a interactuar y a depositarse en los tejidos. ¿A qué tejidos va? A los tejidos grasos como el cerebro, porque atraviesa la barrera hematoencefálica, a los tejidos de alta perfusión, y después empieza a bajar ahí y empieza a subir a los de baja perfusión, y finalmente se deposita en la grasa. Esto es un dato importante porque va a hacer que al tomar cannabis todos los días, uno va llenando los depósitos, digamos, de tu grasa corporal con los cannabinoides. Entonces, impide lo que se llama el síndrome de abstinencia. Bueno, esto del departamento de la Universidad Complutense de Madrid es todo lo que hace el CBD, a través de qué receptores: ansiolítico, antipsicótico, antiepiléptico, neuroprotector, vasorelajante, antiemético. Bueno, esto les va a quedar para que lo repasen. Todo lo que hace el THCV, a través de qué receptores actúa y qué función tiene, por ejemplo la anorexia, estimulante de óseo. Todo lo que hace el CBG, estimulante óseo, el cannabicromeno, el THC ácido, antiespasmódico, y bueno, muy interesante para verlo, ¿no? Este es otro esquema donde dicen que hace muchos años, esto lo hizo Cannabis Consciente de Chile, por ejemplo, la combinación de cannabinoides que servirían para cada una de las patologías. Por ejemplo, para Parkinson usaríamos CBD y CBN, para esclerosis múltiple THC, CBN, CBD, THCA, para epilepsia el CBD y el THCV.
y para el Tourette el THC. Ya vemos que tiene muchas aplicaciones el THC, como la caquexia, la pérdida de apetito, para el asma, para el trastorno de déficit de atención, para la fatiga, para el dolor, y para el síndrome premenstrual, por ejemplo, con dolor y trastornos dismórficos del ánimo y demás. Estos son algunos estudios, por ejemplo, de la International Association for the Study of Pain, que sacó hace muchos años, 2014, un artículo sobre cannabis medicinal y dolor, lo pueden buscar. Esto es un librito de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides, que hizo una actualización. Roger Perwi es otro autor importante que habla sobre todo sobre los endocannabinoides. José Antonio Ramos Artancé también es otro, de efectos terapéuticos. Artículos sobre el uso en cuidados paliativos, la farmacología. Son distintos artículos. Artículos hay un montón. Ahora les voy a decir las páginas donde los encuentran. Este es uno de los principales, el Handbook of Cannabis de Perwi, la guía básica sobre cannabinoides, que ya es como quedó medio obsoleta. Y esto, The Health of Cannabinoids, de Cannabis and Cannabinoids, The Current State of Evidence, dice las recomendaciones, analiza un montón de papers y se fija para qué es recomendable el cannabis. Y demostró evidencias moderadas y leves en dolor crónico y en espasticidad, en esclerosis múltiple y a veces en el sueño. Acá otros artículos, como ven, en autismo, en cannabis en fibromialgia, un review del 2010 al 2014. Este manual es más nuevo, es el manual sobre cannabis medicinal. Si ustedes quieren, me mandan un mail, después les paso mi mail y se los envío, porque lo tengo en PDF, es de Calapa Clinic, y está muy bien explicado todo. Y estos son algunos, el uso terapéutico de cannabis, una revista medicinal de Chile, sobre receptores y endocannabinoides, el sistema endocannabinoide de Dimarzo y la guía básica de cannabinoides. Estas son páginas donde pueden encontrar mucha información, por ejemplo, Fundación Caná, ponen un síntoma, o ponen THC, o ponen CBD, o ponen en búsqueda lo que quieran saber, y Fundación Caná es de España, es de Calapa Clinic, y tiene mucha información sobre cannabis. El Observatorio Español de Cannabis Medicinal también. Después tienen una página argentina que es Cannabis Medicinal Argentina, en procam.com, que acá no lo puse, también tienen información. La Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides, la guía básica sobre los cannabinoides. Fundación Ciencia para la Cannabis es de Chile, ahí pueden entrar y también tienen información. Todos en general tienen también videos de YouTube y en las páginas y Facebook y todas las redes, y van a encontrar los links acá. La Fundación Daya, que es pionera en Latinoamérica, donde se fundó Mama Cultiva, y hace capacitación también para muchos médicos y brinda un montón de talleres. Los macerados los originaron ellos, los inventaron ellos y tienen mucha aplicación terapéutica. Cannabis Conscientes de una universidad de Concepción de Chile. Después tienen Canativa México, variedades de cannabis, si tienen nombre, por ejemplo, Moby Dick, o Blue Dream, o algún tipo de variedad, la pueden buscar en esta página, leafly.es en español, y le va a decir el contenido de THC y de CBD aproximado de la variedad. Y en estas dos últimas es donde van a encontrar muchos artículos en inglés sobre todo lo que es cannabis y las patologías tratables con cannabis. Bueno, muchísimas gracias por compartir, por escucharme y por dedicarme tanto tiempo. Espero que los haya ayudado. Ahora, si quieren, acá tiene mi mail por cualquier duda o consulta.
Avi, tengo ahí una duda que la tengo desde hace un rato, que me pasaron, de Nahuel Frías, que dice, ¿los efectos biológicos son siempre beneficiosos? Mirá, acá. Los efectos biológicos, no sé con qué te referís con efectos biológicos. Nahuel, no sé si está aquí para Es muy completar la amplia la pregunta. pregunta, digamos. ¿Eh? Estoy acá. Hola, Ahí está, soy ahí. yo. Hola, Nahuel, ahí Nahuel. está. Hola, buenas noches. Bueno, Efectos biológicos lo marcabas en una diapositiva donde por un lado estaba el sistema endocannabinoide, el fitocannabinoide y era como el resultado de los efectos, estaban marcados como efectos biológicos. claro, todo lo que hace el sistema, o sea, todas las medicaciones actúan a través de receptores que tenemos nosotros en el cuerpo. No inventan nada, o sea, van a imitar acciones que ya existen. Por ejemplo, un antidepresivo va a actuar sobre un receptor de serotonina o inhibiendo la recaptación de serotonina, aumentando la cantidad de serotonina. Entonces, el fitocannabinoide va a imitar una acción de los endocannabinoides que tenemos nosotros. Las acciones de los endocannabinoides son siempre buenas porque la idea es modular y equilibrar el organismo. Ahora, si yo te doy un fitocannabinoide y no te doy ni la cepa correcta, ni la dosis correcta, o está mal preparado, o te doy una alta dosis, el efecto va a variar. ¿Sí? Por eso digo, la cepa, la concentración y la dosis. Si yo te lo doy por ahí inhalado, te da un efecto, por vía oral te da otro, por vía sublingual tenés otro efecto. Entonces, depende de la dosis y de qué tipo de cannabinoide estoy usando. Si un chico está con un cuadro psicótico y yo le doy THC, lo voy a empeorar. En cambio, nuestro cuerpo sí sabe qué tiene que liberar en ese momento, si anandamida, si 2-AG, cuál es el cannabinoide que tiene que liberar, es más inteligente el cuerpo. En cambio, al dar algo exógeno, es como cuando te falta hormona tiroidea y te repone la hormona tiroidea con una hormona sintética. Entonces, yo te puedo dar 50 miligramos o te puedo dar 150. El efecto ahí va a variar. Eso igual va a haber una clase de efectos adversos, de interacciones y de efectos no deseados y de efectos sobre, toda una clase entera sobre eso. Así que siempre por eso hay que evaluar qué patología, qué dolencia tenés, qué cannabinoide o qué variedad sería la indicada y qué tipo de preparación, si la caliento o no la caliento, para saber si tengo cannabinoides ácidos o cannabinoides neutros. Eso lo vemos la clase que viene. ¿Sí? ¿Te quedó la duda o entendiste? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. No, gracias. En el autocultivo, espérame que me queda otra pregunta por arriba. Dice, en esclerosis múltiples, ¿es recomendable su uso en conjunto con fingolimod? Bueno, eso lo vamos a ver también con las interacciones, ¿no? No, lo vemos con la clase de neurología del doctor Anderson. Doctor Anderson. Bueno, les comento un poco, el curso hoy se basa en sistema endocannabinoide, la clase que viene también la da Fabiana Banasco junto a la doctora también Mariana Ríos, es usos y aplicaciones, ayúdame Fabi, Y preparados y dosificación. y dosificación. Después tenemos una clase con un neurólogo que va a hablar toda la parte de neurología en adultos. Tenemos una clase con la doctora, bueno, el neurólogo es el doctor Anderson, la neuróloga es Natalia Taratuto, que va a estar dando una clase de usos en pediatría. Y también tenemos una clase con un cardiólogo que se llama Javier Victorica, que él va a estar dando toda la parte de contraindicaciones y, bueno, efectos adversos del cannabis. Entonces es importante que estén en todas las clases porque una se va usando a la otra. Sí, Fabi, La perdón. última va a ser un conversatorio con todos para evacuar todas las dudas cuando ya hayan estudiado, ¿no? Se supone que van a estudiar. Claro, hay que estudiar. No Y me después hay una pregunten que cosas dice, que digo. en el autocultivo, en el autocultivo, ¿hay manera de regular concentraciones para poder estimar el efecto que va a resultar? Sí, por ejemplo, el método, el punto de corte,
me va a determinar si yo voy a tener, por ejemplo, tengo una planta alta en THC, entonces si la dejo más tiempo y más madura, y la cosecho cuando los tricomas están de color ámbar, entonces ahí voy a obtener mayor cantidad de CBN. Va a estar más oxidada y va a ser más sedante y más tranquilizante. Si la corto tempranamente, voy a tener más THC. Por ejemplo, el caso del THC. Pero la única forma de saber esto es haciendo cromatografías. Sí. Hay otra pregunta interesante que dice, como se mencionó, con la reproducción de células cancerígenas, ¿las demás Sí. interacciones o efectos están probados en humanos o solo en animales o laboratorio? Solo en animales y en placas de células de distintos tipos de cánceres. Por ejemplo, una de las investigadoras que la pueden buscar es Cristina Sánchez, que es del Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Ella está, los que más responden son los gliomas o los glioblastomas cerebrales, y responden a tanto el THC como el CBD, reduciendo el tamaño del tumor, inhibiendo la migración de las células, inhibiendo el crecimiento, inhibiendo también la formación de vasos sanguíneos que nutren al tumor. Eso lo demostró Cristina Sánchez en animales, en ratones por ahora, en personas no hay ningún estudio todavía terminado, y menos con la pandemia que se separaron todos los estudios. Fabi, dijiste del observatorio porque le estoy anotando a la gente para que pueda Observatorio buscarla. Español de Cannabis Medicinal, Cristina Sánchez. Es la principal Ok. investigadora en cáncer, y sobre todo estudia cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, y los tumores del sistema nervioso central. También tiene, y la canflavina A se está estudiando en el cáncer de páncreas. Perfecto. Después el Por primero ahora que no hay más utilizó preguntas. cannabis Hay una para pregunta un de comprar cáncer. semillas en Argentina, que todavía esto no está regulado y no sabemos cómo se va a ¿Cómo hacer. pregunta? Pregunta si se pueden comprar semillas en Argentina, pero bueno, esto no es. No es legal aún. Eso lo va a determinar el INASE, y todavía no sabemos cómo lo van a hacer. Está en la reglamentación de la ley y lo están viendo a ver cómo lo van a instrumentar. Bueno, Cristina Sánchez. ¿cómo me dice el CBN? Todo el CBN, el THC y demás se miden con cromatografías. Las cromatografías se pueden hacer en la Universidad de La Plata, en IACA, que es un laboratorio privado, en la Universidad de Rosario. Hay YACAS, también podemos eso en la próxima clase pasar. Tucumán, en Bahía Blanca, en el sur. Hay varios lugares. Y es importante porque hay veces que sin cromatografiar es muy difícil. Podemos decir que pasando la planta tenemos más CBN, pero el momento de la descarboxilación no lo hacemos bien. Entonces, siempre que hay que cromatografiar. Y más, bueno, en este tema de medicina, ¿no? Ver para Claro, que le dan al por ejemplo, paciente. vos te regalan una planta, no sabés lo que es, o te dicen que es tal planta, pero vos la cultivás en tu casa. El que te la dio la cultivó en exterior, vos la cultivás en interior, la cortás en otro momento, la planta se estresó y eso te cambia la combinación de cannabinoides. Entonces, siempre cuando es el uso medicinal y si algo funciona, lo ideal es mandarla a analizar. Y son esos 5 cannabinoides por ahora los que se analizan, porque son los que dispone las universidades con los estándares para equilibrar el equipo, ¿sí? Lugares pueden analizar otras cosas, pero acá en la Argentina esos. Y después podemos buscar en algún lado, para la próxima, buscamos dónde se analizan el listado. Sí, tenemos el listado ese. Bueno, no hay más preguntas. ¿El ANMAT proveerá los estándares para las cromatografías? Bueno, no sabemos todavía. No hay nada. Es lo que piden todas las universidades. Porque Esperemos que sí. Está en dólares eso. ¿Hay algún estudio en espectros energéticos? No entiendo yo la pregunta muy bien. Fabi, ¿escuchaste? ¿Hay algún estudio Sí, en pero no espectros? entendí. Que me la amplíen un poquito más, a ver. Es de capa
No sé si está para ampliarla. Bueno, si no, no... Estoy sin cámara, pero bueno, si podés Algún desmutearte y estudio de preguntar. espectros energéticos. No sé a qué te Espectros, referís. ¿Estudio de qué? ¿De no, cannabinoides? dice, ¿hay algún estudio de espectros energéticos? Ah, bueno, dice, estoy sin cámara, la próxima, está bien. La No, próxima no, nos no amplía. tengo idea de eso, lo único que conozco es la cromatografía de gases, que utiliza calor, entonces no te va a dar los cannabinoides ácidos, sino los cannabinoides totales, y el HPLC que te va a determinar y discriminar los cannabinoides. Ah, no, bueno, acá Carlos Muggeri nos habla de, a lo mejor va por ese lado, la medicina china tiene un análisis desde el punto de vista energético, o sea, de la energía de las cosas, desde hace tiempo. Bueno, no, en Argentina no creo que esté ese análisis, pero bueno. No, bueno, yo por lo menos no conozco, ¿no? Así que sobre el sistema endocannabinoide, entonces no les quedó dudas, por ahora no tenemos dudas, quedamos en enviarles a todos los inscriptos y a los que no se inscribieron, por favor, un mail a discapacidad@sanmartin.gov.ar para que les puedan llegar a todos. Les va a llegar un libro, que es el que habló la doctora, que es muy lindo, aparte muy ameno de leer, está súper bien explicado, le va a llegar el PDF de esta presentación, y el link para poder volver a ver la clase si necesitan. Y así que bueno, nos vemos creo que el próximo viernes a las 19 horas. Dice, cuando hablan el uso de espasticidad en niños, eso lo va a hablar la doctora Natalia Taratuto, seguro, ¿Pero qué ¿no? pregunta? Espérame que te la leo, que se me fueron todos. Cuando hablan del uso en espasticidad en niños, ¿también está habilitado su uso en epilepsia solo refractaria? No. Bueno, a partir de hoy, teóricamente, se abría el registro del ReproCan para que cualquier médico lo indique para poder cultivar las plantas a través de un consentimiento informado con la indicación médica para cualquier uso que el médico lo considere. ¿Sí? El tema es que hay varias cosas, se va a hacer a partir de la aplicación Mi Argentina, pero todavía no sabemos bien, porque decía solamente cultivo en interior, decía un límite de plantas, no decía si era exterior o interior, había algunas dudas con eso, entonces todavía estamos averiguando de qué se va a tratar, pero a partir de que esto se arregle, sí, se puede usar en espasticidad en niños, pero actualmente solamente está autorizado por neurólogos para epilepsia refractaria, y no sé si ahora todavía creo que ya no, o sea, los que ya tenían iniciado el trámite sí, y no sé porque en niños yo no trato, así que no, eso lo tendrían que preguntar a Natalia. Así que vamos a tener una clase con ella, así que todo lo que son dudas con niños también van a estar resueltas. No sé si... Bueno, a todos muchas gracias Fabi, excelente clase, saludos. Nos vemos entonces el viernes que viene con otra clase más, y bueno, es muy importante que todos los médicos de nuestro partido, del Partido de General San Martín, escuchen estas clases y se vayan informando e interiorizándose, porque muchas madres lo utilizamos, madres y pacientes también con dolor, lo utilizan, y verdaderamente es muy importante para nosotros que cuando vamos a un consultorio y hablamos de cannabis, sepan del otro lado, aunque sea lo mínimo e indispensable que necesitamos. No sé si Fabi querés dar la despedida, está Dani también ahí, y está la doctora Mariana, que es del equipo, donde no la veo ahora. Mariana, ahí estás. Y Mariana Moreno. Yo quiero darle las gracias a ustedes, que dan las gracias todo el tiempo, así que bueno, un auditorio lindo, veo que no han quedado muchas dudas, veremos cuando las lean, porque la verdad que cuando uno empieza a estudiar esto tiene millones de dudas. Yo lo que traté acá es de resumir todo lo que fui juntando en todos estos años de todas mis dudas y plasmarlo en un PowerPoint.
pero seguramente a medida que uno va leyendo van a surgir las dudas, así que cuando lo estudien, hay lugares donde profundizar, y también hay otros cannabinoides, porque ahora no se ha quedado en eso, que se llaman cannabinoides canónicos y no canónicos, los endocannabinoides, que le dan mucha importancia también a la nutrición en cuanto a los omega 3 y al balance de omega 3 y omega 6, que son los precursores del ácido araquidónico, por el cual nosotros, teniendo una buena alimentación con un buen balance, de mayor cantidad de 1 a 5 de omega 3 con respecto al omega 6, aumentamos nuestra batería de endocannabinoides. Entonces, bueno, ahí hay otros, eso ya es más de avanzado, yo no profundicé demasiado en eso, pero es lo más nuevo que se está estudiando ahora. ¿Dudas tienen? Bueno, cuando vayan leyendo, más dudas van a tener. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Gracias, Caro, también por la asistencia ahí en el chat, excelente. Gracias a todos y todas los participantes, los esperamos el viernes que viene, con muchas dudas vamos a estar seguramente después de repasar esta clase que ha sido clarísima, Fabiana, así que muchas gracias. Bueno, gracias. Igual estamos, Mariana y yo, para contestar las dudas el viernes que viene. Así que Ahí está. son como las bases de todo, ¿no? También que le mandamos un beso, que la vi recién ahí, está conectada, Bien. así que le mando un beso. Está Nati Taratuto, que te estuvo Nati. viendo, así que le mandamos un beso a ella. Hola, Bueno, Nati. muchísimas gracias a todos, nos vemos el viernes que viene entonces. Gracias, Mariana. Dani se fue, me parece. No, está Dani, está. Estoy acá, pero Ahí ya está. está. Gracias, nos vemos el viernes. Escuchen, todos los que no estaban anotados, por favor manden un mail, y si no les llegó el martes todo el material, insistan por las dudas, porque tiene que haber un error. El lunes vamos a enviar todo, así que si no les llegó, insístanos. Bueno, Muy muchas bien. gracias. Bueno, gracias. Hasta luego.